hoy lo que nos compete es rinitis. Es un tema interesante para esta época del año. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, ¿qué tal? Buen día. Sí, me parece un tema realmente muy actual, porque, bueno, en este momento tenemos un pico importante de consultas por rinitis. Y, bueno, un poco compartir con la audiencia de qué se trata, de qué estamos hablando, qué debemos hacer frente a esta enfermedad. La rinitis básicamente es la inflamación de la mucosa de las vías nasales, que tiene como finalidad adaptar el aire que respiramos. El aire que respiramos no siempre tiene las mismas características. Bueno, cambia la temperatura, cambia las condiciones de humedad, cambia si tiene partículas, a veces, bueno, tiene gérmenes. Y para eso el organismo tiene una respuesta magnífica, que es una primera barrera en nuestras fosas nasales. Ahí hablamos de la mucosa, que tiene un montón de un ovillo vascular que calienta el aire. Por eso, por ahí uno se da cuenta que cuando se agita y respira por la boca, tiene una sensación de aire frío que entra, que no es lo correcto para el organismo. Lo importante es respirar por la nariz para que el aire se caliente. También tiene una forma de humidificarlo. Esas secreciones que tenemos en la nariz, una de lo que persigue es humidificar el aire. También tiene muchas partículas, por eso ese moco y los pelos, los vellos nasales, son una barrera para detener las partículas que ingresan. Y ese moco también adhiere los gérmenes que pueden venir por el ambiente, y esa barrera evita que ingresen a nuestro exterior. Todo eso es capaz de hacer la mucosa nasal. Por supuesto, frente al ingreso de elementos que funcionan como alergenos, quiere decir que despiertan un mecanismo alérgico en el organismo, la respuesta exagerada de la mucosa trae todos los síntomas de las rinitis alérgicas. Claro. Y frente al ingreso de gérmenes, tenemos una infección que en primera instancia nos da síntomas de las vías nasales. Bien. ¿Estos gérmenes tienen que ver con la época del año? ¿Tienen que ver con, bueno, qué tipo de aire estamos respirando, con las temperaturas, a causa de qué se dan estas patologías? Sí, exactamente, porque un poco la primer gran pregunta es, bueno, ¿tengo una rinitis alérgica o tengo un agente infeccioso? Yo digo virus, en realidad puede ser también por bacterias, por hongos, claro, pero el virus del resfrío común es el que se lleva la mayoría de los casos. Y sí, va por brotes anuales, por eso el mes de agosto para nosotros es un mes tradicional en cuanto a rinitis de origen infeccioso. No nos podemos abstraer del hecho de la pandemia, que nos ha traído un nuevo agente que ingresa por las fosas nasales también, y que genera una rinitis muy importante. Casi siempre uno de los primeros síntomas, no digo siempre, pero casi siempre uno de los primeros síntomas de enfermedad. Por eso hay que estar muy atento a los brotes estacionales de estas infecciones, y fundamentalmente al brote de COVID que, bueno, hemos tenido, y que, bueno, no sabemos si tendremos otro, posiblemente sí, y entonces hay que estar muy atento, porque esta rinitis puede ser el primer aviso que tenemos de la presencia de la enfermedad. ¿Se da más en algunas edades más que en otras, o no hace distinción? No, la rinitis no hace distinción. Tenemos muchísima patología pediátrica, por supuesto, pero también los adultos lo tienen. Claro. En el adulto también un poco es complejo el hecho de que las alergias son muy comunes. Se estima que más del 20% de la población tiene algún tipo de rinitis alérgica. Y la rinitis alérgica es en respuesta a cosas tan comunes como pueden ser pólenes que están en el ambiente, como puede ser ácaros que también están en el ambiente, que todos los años aparecen, también estacionalmente. Bien. Y entonces, bueno, generan estas rinitis tan molestas, que no solo tienen la secreción, tienen un prurito importante, se nos tapa la nariz, tenemos estornudos, a veces en salva, que es un mecanismo para eliminar ese alergeno que quiere ingresar.
Bueno, ¿qué es importante en este tema? Como las rinitis alérgicas suelen ser crónicas, porque estos elementos todos los años se repiten, suele ser gente que dice, no, esto es todos los años, yo sé que en el mes del polen, en septiembre tengo esta situación. Entonces, bueno, nos inclinamos a la rinitis alérgica. La rinitis alérgica es más específica y de algunas personas, y digamos, una rinitis un poco más general ya nos podemos ver afectados todos en algún momento y en esta época específica del año, ¿no? Exacto, y lo que has mencionado de lo general es muy importante también, porque las rinitis de origen infecciosa se suelen acompañar de otros síntomas. Entonces, si además de la rinitis tengo dolor de cabeza, tengo afectación del estado general, decaimiento, dolor de garganta, la teoría de que puede ser de origen infeccioso es mucho más fuerte. Claro. Mientras que si la rinitis es solamente de la fosa nasal y se acompaña de lagrimeo o una picazón en la vía en los ojos, también ya en este caso pensaré que puede ser alérgica. Las personas que tienen rinitis alérgica o que coinciden todos los años en esta época del año con esta patología, ¿ya vienen medicadas? ¿Ya saben que acceden a algún medicamento como para atenuarla? En general vienen medicados, y para quienes no están medicados, es bueno decirles que hay muy buena medicación disponible. Claro, porque lo toman como, no, a esta época yo la paso mal y bueno... Yo estaba por decir justo que pase eso, y no tomamos nada. Hay mucho medicamento de venta libre en base a la rinitis, en base a las alergias, eso como... Ese es un tema complejo que yo sugeriría manejarlo con el otorrino. Porque hay mucha medicación, mucha excelente y mucha medicación que no es conveniente. Hablando específicamente de la rinitis alérgica, el otorrino puede ver que el fenómeno alérgico es muy general, entonces tal vez se inclinará por un medicamento bioral. Mientras que si es muy localizada, hoy tenemos aerosoles excelentes, que no son todos. Hay algunos excelentes y otros que deben ser usados en cortos tiempos, en poco tiempo. Entonces, la sugerencia es que la gente sepa que la rinitis alérgica es muy difícil de curarla, pero sí se puede controlar perfectamente, que hay medicación excelente y que, bueno, con una consulta solamente, porque el diagnóstico suele ser clínico, el especialista le puede indicar un tratamiento que le va a aliviar muchísimo. Todos sabemos lo difícil que es conciliar el sueño con la nariz tapada, por ejemplo. Es una consulta que se me repite permanentemente, o lo difícil que es trabajar con secreción nasal. Bueno, esto tiene solución, solamente es una consulta. Y no pasarla mal, digo, nadie tiene por qué pasarla mal, porque algunos lo toman como, digo, bueno, para esta época siempre me pasa, y ya pasará esta época, y mientras tanto yo me pasé 15, 20 días, un mes mal, durmiendo mal. Exactamente. Entonces, bueno, aparte genera un malestar general. Exactamente. Y por otro lado, muy atentos también a esta época donde predomina la patología infecciosa de invierno y donde estamos muy atentos por un posible brote de COVID, estar muy atentos porque también la rinitis puede ser un aviso para que rápidamente hagamos el diagnóstico, el tratamiento, llegada a la situación el aislamiento, y evitemos lo que no queremos, que es un nuevo brote generalizado de esta variante Delta, que no puedo negar que también nos preocupa. Estar alerta, ¿no? Sí, por suerte mucha primera opción de la gente, por lo que vemos, por lo que escuchamos en la calle, por lo que te cuentan, es ante algún síntoma directamente piensan en el hisopado, y eso es una buena señal. Eso es fantástico. Yo creo que hoy en el hisopado, en aislarse, en decir, che, mira, yo no voy a trabajar hoy, me pasa esto. Exacto. Y hoy tenemos realmente disponibles una atención excelente en el hospital con disponibilidad de hisopados, así que hay que aprovechar esta situación, hay que pensar un poco en la comunidad. Estamos hablando de una variante que tiene un alto poder infeccioso, el doble de la otra, que contagia aún sin síntomas, que puede transformar en agentes de contagio a incluso a gente vacunada. Por lo tanto hay que estar muy alertas. Uno no quiere dar malas noticias ni preocuparse antes de tiempo, pero hay que estar muy atentos. Un paciente llega al consultorio con una potencial rinitis. ¿Ustedes siempre mantienen la opción del hisopado o ya hay alguna señal que capta decir, bueno, no, vamos por otro lado? Sí, está muy bien. Nosotros, por supuesto que recibimos directivas del COE regional y del COE provincial.
que ellos se manejan muy en relación al contexto epidemiológico. Entonces, ustedes recuerdan el mes tremendo que hemos pasado, por ejemplo, en abril. Y la indicación era, obviamente, el mínimo síntoma, era hisopado seguro, aislamiento preventivo, hisopado de los contactos. Bueno, en épocas donde, por suerte, estamos viviendo una situación mucho más tranquila, una rinitis en un estadio inicial no es indicación de hisopado urgente. Si bien tomamos un montón de precauciones, todo se está manejando por el contexto epidemiológico del paciente. Buenísimo. Bueno, nada más. Le agradecemos como siempre al Doc y gracias por la espera también, que nos estuvo esperando desde bien tempranito aquí, como siempre es muy interesante. Y con estas cosas que son valiosas para la gente, tienen que tener en cuenta la consulta médica, estar atento incluso a la medicación, como decíamos, no pasarla mal por pasarla mal, porque tengo alergia. Automedicarse, como automedicarse, me parece que son lindos mensajes que damos. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Bueno.